Bueno, buenas tardes a todos, a las autoridades provinciales, al presidente de la delegación, al contador Marcos Barenbaum, a mis amigos cordobeses todos. Ustedes saben que me siento en casa acá. Al ingeniero Mario Butiliengo, el vocal de la mesa de la Cámara Argentina de la Construcción. Un placer estar acá. Y bueno, mandarles el saludo especial del presidente de la institución y su mesa ejecutiva, el ingeniero Gustavo Weiss, quien no pudo estar presente hoy, y felicitar por esta jornada, en nombre de su presidente, el arquitecto Luis Lumelo, a la delegación toda, el éxito que ha tenido y haberla realizada. El discurso de Marcos lo suscribo totalmente, no lo voy a leer de nuevo, pero tendríamos que hacer una reseña de lo que fue esta verdadera jornada de lujo que la delegación nos tiene acostumbrados. Marcos habló de la crisis del sector. Verdaderamente el sector está pasando. Bueno, antes que nada también quería hacer una reseña de los paneles. La disertación del ingeniero López, extraordinaria, con todos la reseña de los acuíferos y del problema de agua y de lo que es la planificación para poder solucionarlo. El panel de financiamiento de la infraestructura, que nos demuestra que tenemos proyectos y está la plata en el mundo para financiarlos, simplemente hay que tratar de instrumentar los mecanismos para atraer y poder desarrollar la infraestructura que nuestro país necesita. El panel también de Hermida, me encantó lo del Consejo Consultivo, estoy absolutamente convencido de que nosotros, y había hecho acá unos apuntes, tenemos que formar un Consejo Consultivo para los políticos, presidentes y gobernadores de provincias. ¿Qué hablar? Bueno, el panel de Mariel y Juan Carlos de Pablo, y qué hablar de las señoras que me han precedido, realmente extraordinario. Norma no sabe qué hace, pero es una constructora de ética, de institucionalidad, al igual que Graciela, con esa enorme estatura moral y con ese ejemplo que nos da a todos los argentinos de haber vivido lo que vivió y no tener rencores para poder construir una nación desde la construcción, sin rencores. La crisis vive un sector muy profundo, de varias aristas. Las tasas de inflación hacen inviable el crédito, los descubiertos bancarios son insoportables, se acabó el financiamiento para la compra de maquinarias, los precios están distorsionados, todavía no hay precios definidos, todavía se ha cancelado el crédito, que es el activo más grande que tiene una empresa constructora. La obra pública está cerrada, el presupuesto de 19, que ayer tuvo media sanción, tiene prácticamente la mitad de dinero nominal a la del 18, salvo honrosas excepciones como esta provincia, mantienen un ambicioso plan de obras públicas, hay 2 o 3 que lo pueden hacer, pero por lo demás, la obra pública está paralizándose. La inflación es insostenible y hace que verdaderamente medidas festejadas por la Cámara y muchas veces propuestas, como la implementación de un plan hipotecario de UBIS que puso este gobierno, que implementó este gobierno, haga que no funcione con estos niveles de inflación. Viendo el ejemplo de Chile, de quien se han copiado estas herramientas, en Chile el sistema explotó, en créditos cuando la inflación fue de un dígito. Con inflaciones de este nivel es imposible que pueda haber créditos y UBA lo que hace que ese nicho de mercado también esté vedado por este momento. Como se habló acá, las PPP son una herramienta, no es para construir toda la infraestructura que se necesita, pero también con el riesgo país que tenemos y demás, corren un serio peligro. Pero creo que es importante hacer un pensamiento de por qué nuevamente tenemos una crisis recurrente como la que tenemos cada cierto periodo los argentinos.
Gastamos más de lo que producimos y lo gastamos muy mal. Ya se fue de Pablo, pero bueno, eso se financia con emisión o con deuda y terminamos así. La idea creativa de este presupuesto, la verdad que es más de lo mismo, o sea, recortar la obra pública, más impuestos a los que producen. Dicen que 8 millones de argentinos, según las estadísticas, trabajamos en la parte privada para pagar impuestos para mantener a 26 que de alguna u otra manera reciben un cheque del Estado. Es una ecuación inviable. Y con este presupuesto creo que se va a achicar más la economía. O sea, corremos el riesgo de entrar en un círculo vicioso en vez de llegar a un déficit cero, que estamos absolutamente de acuerdo y convencidos que es la única salida que tenemos. O sea, gastar lo que producimos. Lo que pasa es que tenemos que producir más. Para eso hay que crear las condiciones para hacerlo. Ayer veía la paradoja por televisión que los beneficiarios de este presupuesto, los subsidiados, tiraban piedras y los que tenemos que pagar lo mirábamos por TV, como dice el dicho, ¿no? La verdad es que en ese contexto yo veo siempre a esta provincia como un ejemplo. La provincia de Córdoba, ya lo dije en otras oportunidades, es una provincia muy influyente para lo que es el NOA, NEA y Cuyo. Y tiene una característica virtuosa, que es que la economía privada supera holgadamente a la pública, por lo cual puede producir y no depende de la nación. Al contrario, en muchos casos aporta a la nación. Y eso es lo que tenemos que buscar para todas las provincias andinas, desarrollar la minería, desarrollar toda su producción, la energía en el sur, en todos lados. Ese virtuosismo de que la economía privada supere a la pública es lo que tenemos que hacer y evitar tener provincias que desgraciadamente son fábricas de empleados públicos y que lo único que hacen es incrementar estos gastos del Estado para asfixiar a la parte privada. Y en el contexto en el que hablo, creo que lo dijo acá Mariel Fornoli con una encuesta que me impresionó. En una de las láminas mostró que, según el 50% de la gente, los que tienen que solucionar, la solución depende de todos, no del presidente, ni del diputado, y estoy absolutamente de acuerdo. La solución de la Argentina depende de todos, pero también lo dijo Graciela recién. Nosotros los empresarios tenemos una función mucho más importante y mucho más grande que la gente común. Nosotros tenemos que formar esos consejos consultivos. Nosotros tenemos, como lo dijo acá Lagos, programas de infraestructura. Nosotros tenemos que estar con los gobiernos diciendo y reforzando. Tenemos que exigir educación, la educación sarmientina, laica, pública, gratuita y obligatoria, adaptada al siglo XXI. Tenemos que exigir institucionalidad. Porque para desarrollar la minería, para desarrollar nuestras riquezas y para atraer capitales, necesitamos tener educación y tener una justicia a la altura de las circunstancias. Imagínense, para una inversión minera de miles de millones de dólares, que los inversores agarren un diario de Argentina y vean que el juez es el jefe de la banda que mandaba a liberar la zona para que los chorros y los policías roben. O sea, es una locura. Pasa acá. Tenemos como empresarios que empezar a pedir a los poderes institucionalidad. Tenemos que hacer valer nuestro lugar. También en el programa extraordinario de la Córdoba Mejora, tenemos que involucrarnos en la sociedad. El pasado pasó. Y tenemos que aprender del pasado. No podemos tenerlo como un recuerdo. El pasado tiene que servirnos para que un nunca más a la corrupción ahora sea el lema. Hablaron del túnel de Agua Negra también. Ustedes saben que yo soy de San Juan. Los otros días veía un programa como ve Norma, del Discovery o National Geographic, de la construcción del túnel del Mont Blanc. Me llamó la atención porque
Lo construyeron en el año 1965, que es cuando yo nací, por eso me acordaba la fecha. El túnel del Mont Blanc tiene características muy similares al túnel de Agua Negra, tiene 14 kilómetros de extensión, la geología es similar. Y en Europa lo solucionaron hace 60 años, porque lo inauguraron en el 65, con una forma muy sencilla. Crédito, hago el túnel, pago peaje, listo, ahí lo tienen al túnel, une Francia e Italia hace 53 años. Pero claro, a nadie se le ocurrió subir las barreras, no cobrar peaje, decir que le congelan la tarifa del peaje. Esas son las cosas que nosotros tenemos que exigir como empresarios, decir, bueno, basta. Tiene que haber un Estado de Derecho para todo. Quiero, para terminar, porque estamos todos muy cansados ya, más que agradecer, poner en valor la decisión de hacer esta jornada de excelencia. La decisión de no escondernos, de decir acá estamos. Porque no todos somos iguales y porque las empresas tienen que seguir. Porque no es fácil hacer una empresa. Se necesitan, en primer lugar, emprendedores especiales que estén dispuestos a emprender en un país donde nosotros sabemos que nuestro producto lo vendemos antes de hacerlo y donde no tenemos las reglas claras y no sabemos cómo lo vamos a cobrar. Recién cuando hablamos de la inflación, cobramos con mecanismos de redeterminación de precios atrasados, y con índices, bueno, ahora los índices han mejorado, pero en su momento eran índices truchos. Nosotros formamos parte de una industria que la hacemos con emprendedores que pueden empezar desde la base, como quien les habla, con una hormigonera comprada en crédito y la camioneta del suegro, y empezar a crecer. Nosotros tenemos una alianza con el gremio de la construcción, WOCRA, que vi por ahí al secretario general, que ha hecho crecer a la industria y tenemos 420.000 empleados registrados y hacemos valer los derechos de sus empleados y tenemos una perfecta armonía con el gremio. Bajo la ley 22250 tenemos un régimen del FODES, del Fondo de Desempleo, ejemplar. Todas las actividades tendrían que tenerlo. Por la sencilla razón de que cuando un comerciante tiene que cerrar su negocio, tiene que pagar una ponchada de pesos en indemnizaciones, que cuando lo tiene que cerrar al negocio no lo tiene, porque no le anda el negocio. En cambio, con el Fondo de Desempleo le explico a Norma por si no sabe, lo vamos depositando periódicamente. Nos han llamado de Brasil, Algerica, a explicar cómo es el sistema. Lo hemos explicado en la OIT en Ginebra. Esas cosas somos pioneros. Lo tenemos y funciona. Los otros días leía que Fiat ha invertido 50 millones de dólares en robotizar completamente una planta acá en la provincia de Córdoba. Y a diferencia de lo que todos creían, decía el empresario, que iban a necesitar más mano de obra que la que estaba cuando la fábrica no estaba robotizada. Esto es debido, obviamente, a que se iba a producir más y mejor y se iba a exportar. Pero ¿cuál era el problema? Que esa mano de obra tenía que ser más calificada que si fuera una mano de obra de una planta común. La industria nuestra puede tomar a la gente, como también lo dijo Marcos en sus palabras, con la mínima capacitación. Y nosotros le hemos ofrecido al gobierno hacer un plan de viviendas y captar a todos estos subsidiados para que nosotros le paguemos a través de la construcción un sueldo y no tengan que vivir de un subsidio y con la indignidad de no tener un trabajo. Nosotros podemos tomar desde la industria de la construcción gente con poca capacitación y a través de cursos y de la escuela de la obra enseñarles. Esa es la industria de la construcción. Como vimos cuando cantamos esa espectacular himno, ¿cómo se llama? El arreglo que tenía, bueno, cuando cantamos el himno y vimos el video, nosotros atravesamos la selva para hacer caminos, puentes, escuelas, viviendas, subimos montañas. Somos los que hacemos la infraestructura de un país que está
absolutamente rezagado en infraestructura. Nosotros somos la Cámara Argentina de la Construcción. Nosotros construimos Córdoba y construimos la Argentina. Y estamos muy lejos de arrepentirnos de eso. Estamos orgullosos. Muchas gracias.